volvemos a estar acá junto a ustedes para traer un video el cual sigue llevándonos y a profundizar sobre los pasos que David hizo para trasladar el arca. Si tú nos has seguido durante todas estas sesiones, quédate allí porque hoy aprenderemos un poco más. ¿Qué te parece si antes de continuar hacemos un repaso de lo que hasta aquí hemos visto? David decide trasladar el arca, ¿sí?, a la ciudad de Jerusalén. Pero en medio de eso pasan acontecimientos que todos saben y prefieren detener el arca en la casa de Obed-Edom. Pero mientras ven que la bendición en la casa de Obed-Edom era full, ellos deciden, no, hay que llevar el arca a Jerusalén. ¿Y qué pasó allí? Vemos la parte donde hablamos sobre la bendición, lo dejamos acá en el link, y es la bendición que recae al tener la presencia del Señor. Después de esto, vemos que Él hace alegría. ¿Por qué? Él hace una fiesta. Él dice que comienza alegremente a declarar el gozo que sentía en llevar el arca. Pero más adelante vemos que también Él hace sacrificio al dar 6 pasos. Entonces, cuando nosotros llevamos la presencia del Señor, tiene que ser con alegría, con sacrificio, porque la bendición está. Pero déjame decirte un poco más. Después danzó. Y adicional que danzó, lo hizo con las vestiduras correctas. Entonces, cuando hablamos de alegría, no estamos hablando de danza. Tiene conceptos diferentes. Y si quieres saber sobre eso, aquí abajo te voy a dejar los links para que tú puedas ir y ver qué se basó cada uno de estos videos. Pero en el día de hoy hemos llegado a la parte donde hablaremos sobre... ¿Quieres saberlo? Sigue allí entonces. Y en el día de hoy hablaremos sobre el siguiente paso. Y dice que David hizo júbilo con sonidos de trompetas. ¿Qué quiere decir esto? Es alegría. Quizás es muy cercano a la alegría, pero el júbilo va un poco más allá. Y hizo sonido de trompeta. Quiere decir, sonó el shofar. ¿Qué es esto que me estás diciendo? Quédate ahí porque vamos a ir definiendo cada una de estas de estos conceptos que son más allá de lo que nosotros pensamos. Porque déjame decirte que tanto el júbilo que debe permanecer en nosotros no es igual a la alegría. Ellas tienen diferencia, aunque mientras tú tienes júbilos, debes tener la alegría presente. El júbilo es una emoción, es un estado vinculado a la satisfacción, al gozo. Déjame decirte que esta palabra júbilo la podemos encontrar en el Strong, en la H7321 y que se pronuncia teruah. Sí, y es que el amor es aclamación de alegría, también se puede decir que es sonido de trompeta, un estruendo, gritos de guerra, quiere decir sonar, vocerío. Esto que se llama quizás coloquialmente una algarabía, una fiesta. Pero esto se manifiesta quizás a través de la alegría y la felicidad en el rostro. Pero déjame decirte algo, que el resultado de este comportamiento es a través de la bendición y de la presencia de Dios. Y esto también nos lleva a hablar sobre el jubileo, ¿sí?, que es una fiesta importante que hacían los judíos. Pero déjame decirte que esta celebración era por demostrar la fe, el agradecimiento y disfrutar de la provisión que el Señor le había dado durante ese año. Sí, era una fiesta que se hacía al año. Pero otra cosa importante es que el júbilo en la Biblia se manifiesta de una alegría profunda e intensa. Y es el resultado de la presencia y la bendición de Dios. Pero quiero que aclaremos esto porque el arca era parte de esta bendición de Dios. Quiere decir que era necesario el júbilo,
porque la presencia de Dios los estaba acompañando y los estaba guiando. Déjame decirte otra cosita más antes de terminar. El júbilo tiene que estar de continuo en nuestras vidas. ¿Y sabes por qué? Porque si la presencia de Dios está con nosotros, ese júbilo debe permanecer por siempre y para siempre. Es tiempo de dar a Dios lo que Él merece, y es el gozo, la alegría intensa y sobre todo que nuestro ser demuestre que Él está con nosotros. ¿Estás preparado para hacer fiesta de júbilo? ¿Estás preparado para sonar esas trompetas? Porque es tiempo de ver cómo la gloria y la bendición ha permanecido en tu vida. Si tú tienes que contar sus maravillas, entonces es tiempo de hacer júbilo. Ahora vamos a hablar del sonido de trompeta. Y sí, lo podemos escuchar como eso lo cual uno siempre dice, es un sonido potente. Pero déjame decirte que la podemos encontrar, la palabra sonido, como la H6993 y se pronuncia call. Y es llamar en voz alta. Entonces acá tenemos, ¿sí?, esa fuerza, esa potencia, quizás para poder entonar o alzar nuestra voz. Pero vamos a hablar ahora un poquito de trompeta. Y la trompeta la vamos a conseguir en la 7782 y se pronuncia shofar. ¿Has escuchado la palabra shofar? ¿Ya se escucha el shofar? ¿Has escuchado un poco sobre eso? Porque yo te quiero contar un poquito, porque este sentido original tiene la forma de un cuerno, ¿sí?, un poco curvo, que pertenece a un carnero, ¿sí? También se puede decir que es un clarín o bocina, con la cual se hacía un fuerte sonido. Quiere decir, el sonido en alta voz era transmitido por medio de este shofar o esta trompeta. Y esto nos lleva a la conclusión que al Señor le agrada. ¿Y yo por qué te digo esto? Porque si tú lees en Salmo 150, que habla de los instrumentos y la forma de cómo alabar a Dios, en el verso 5 dice, alabarle con címbalos resonantes. Quiere decir, instrumentos que suenan, alabarle con júbilo. Entonces habla de címbalos resonantes y címbalos de júbilo. Quiere decir que todo lo que respire alabe al Señor, pero que es necesario que lo hagamos con todo lo que tengamos. Y que el júbilo y todo lo que nosotros tenemos como instrumento, también debemos de rendirlo al Señor, porque es parte de lo que Él hizo, pero para darle la gloria a Él. Ahora te quiero hablar de algunos casos donde se usó el júbilo y el sonido de trompeta. Y sí, te voy a hablar de algunas historias en la cual se profundizó y se accionó. Así que tú que estás allí, detente un poquito y analiza dónde se escuchó sobre los sonidos de trompeta y los júbilos. Bueno, quédate allí porque vamos a hablar sobre alguno de ellos. Te quiero hablar sobre la toma de Jericó. Sí, Jericó. Eso lo vamos a encontrar en Josué 6. Y ahí podrás leer, ¿sí?, que Jericó tenía un muro gigante, altísimo, y que era difícil de poder llegar a esa tierra. Pero Josué envió unos mensajeros a ver cómo era ese territorio. Pero esos mensajeros, sí, tuvieron la ayuda de Rahab. Rahab era la ramera de Jericó. Sí, una ramera. Sí, una ramera guardó en su casa a estos mensajeros para que ellos pudieran llevar a Josué todo lo que podían ver en Jericó. Pero déjame contarte un poquito más allá, porque ellos decidieron, claro, con la guianza de Dios, buscar entrar a Jericó y derribar esos muros. Y dice que le dieron 7 vueltas, ¿sí?, a ese muro, y ese muro se derribó. Sí, con sonido de trompeta, con júbilo. Y en el verso 20 dice que entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron
las bocinas. Y aconteció que cuando el pueblo oyó el sonido de las bocinas, gritó con gran vocerío. Yo quiero que tú te puedas meter en esta historia, porque había un estruendo. Y dice que el muro se derrumbó. Y el pueblo subió luego a la ciudad, cada uno a una derecha, hacia adelante, y la tomaron. Y Rahab, ¿sí?, salió junto a su familia y fue incorporada con el pueblo de Israel. Ese fue el pago de que ella haya guardado a los mensajeros. Y fue la transformación de su vida. Ella dejó a ese pueblo Jericó. ¿Y sabes qué? Todo lo que había en Jericó fue destruido, ¿sí? Solamente se tomaron cosas para entregar al Señor como ofrenda. Pero todo lo demás fue destruido y se colocó de que allí más nadie pudiera edificar esa ciudad nuevamente. Y se dejó como una maldición. Pero no es el cuento de ahora. El cuento de ahora es que a través de tu sonido de trompeta puedes derribar fuertes muros. Entonces, ¿qué importancia tiene hacer júbilo y hacer sonido de trompeta? Hacer sonar tu shofar, porque es poderoso y grande en batalla. Te quiero decir que aquí hubo una guerra ganada. Aquí hubo un territorio conquistado a través del júbilo, a través de ese sonido del shofar. Y si tú estás pasando por momentos difíciles, es hora de levantarte y decir, oye, no me importa el gigante que se esté levantando, yo hoy sueno mi shofar y tomo esta trompeta para poder ver vencido a aquel que se quiso levantar. Hago júbilo, hago fiesta, hago algarabía, doy gritos, porque el que está conmigo me ha llevado a vencer cualquier gigante que se ha querido interponer para lograr la misión que tengo en esta tierra. Israel enfrenta a los filisteos. Y esto lo vamos a encontrar en 1 Samuel 4. ¿Y sabes qué? Aquí hay un enfrentamiento, pero esta vez Israel no gana. Sí, no gana. Y los filisteos quizás le llevan ventaja. Pero déjame decirte que el pueblo regresa al campamento, ¿sí? Y van un poco derrotados quizás porque no entienden por qué Dios no los libró de la batalla. Pero ellos deciden, ¿sí? Y de igual manera, alzar su voz de júbilo. Dar gran júbilo y que pudieran entonar sonidos de trompeta. Pero los filisteos comenzaron a escuchar la algarabía que tenía el pueblo de Israel. Y era como que, si le ganamos, ¿cómo es que ellos están haciendo júbilo? ¿Cómo es que están haciendo fiesta? ¿Cómo es que ellos están sonando las trompetas? Y ellos se dieron cuenta, los filisteos, y dijeron, es que ha venido Dios al campamento de ellos. Ellos reconocen que ese Dios, el cual adoraba el pueblo de Israel, era un Dios de victoria, era un Dios que daba la bendición, era un Dios que los había guiado durante el proceso y siempre habían sido vencidos. Y déjame decirte que los filisteos hacen un plan y es sacar el arca, porque era la bendición del Señor. Sacar el arca de la ciudad de Israel y llevársela. Quiero decir, ellos deciden robar el arca para que la bendición estuviese en su pueblo, los filisteos. Pero me llama la atención de esto porque los filisteos, cuando escucharon la algarabía, el sonido de trompeta, el júbilo, ellos tuvieron miedo. ¿Y sabes por qué? Porque ellos reconocieron a Dios. Ellos reconocieron que la presencia de Dios estaba en ese pueblo. Y si la presencia de Dios estaba en ese pueblo, quiere decir que iban a ser vencedores, a pesar que habían visto una derrota. Si ellos, siendo enemigos, no creyendo en Dios, lo reconocían, tú y yo
debemos también reconocer que la bendición la vamos a tener siempre y cuando su presencia esté en nosotros. Y que Él ha dejado el Espíritu Santo para que more en nuestras vidas. Pero en nosotros está hacer júbilo y sonidos de trompeta, porque hay bendición en la casa del Señor. Y nosotros somos parte de esa casa. En Levítico 25 vamos a encontrar el año del reposo de la tierra y el año del jubileo. Sí, es un año donde se estableció esta festividad. Pero déjame decirte algo, que antes que todo esto pasara, sí, esta tierra producía y muy buen producto. Pero Dios dio a Moisés una indicación y le dijo, 6 años sembrará tu tierra y 6 años pondrás tus viñedos y recogerás su fruto. Pero en el año número 7, la tierra debe descansar. Quiere decir, va a entrar en reposo. Y tú, tu familia y aún los extranjeros que estén en tu casa van a gozar del fruto de lo que ustedes sembraron, de lo que ustedes pudieron obtener a causa de su trabajo durante estos 6 años. Y le dijo una indicación que era que esto lo tendría que repetir, ¿sí?, consecutivamente hasta llegar hasta los 49 años. Quiere decir que cada 7 años se hacía este reposo en la tierra. Quiere decir que en el año 7, en el año 14, año 21, se iba haciendo este reposo y se iba como disfrutando de lo que la tierra daba. Y también se dejaba reposar la tierra. Quiere decir que lo que se había sembrado, eso era lo que se iba a recoger, no se explotaba la tierra, sino que se dejaba que ella estuviera en su normalidad. Pero que en el año de 50 se iba a decretar el año del jubileo. Y era así como que, ¿cómo? Sí, el año 50 fue decretado el año del jubileo. ¿Sí? Y este año era un año donde, y lo puedes encontrar, te lo voy a leer, en el verso 12 dice, porque es jubileo, santo será a vosotros el producto de la tierra comeréis. Quiere decir que en ese tiempo se iban a reunir todos, iban a hacer gran fiesta, iban a compartir entre el prójimo unos con otros, pero después de esa fiesta, tú ibas a poder vender tu fruto y lo ibas a vender con mayor valor el que tuviera más años y menor valor el que tuviera menos años. Y de esto se trataba el año del jubileo. Era santificar este año 50 al Señor, ¿sí? Y pregonar libertad en la tierra. En esta tierra donde estos moradores eran trabajadores, eran quizás aquellos que se habían sacrificado y habían reunido durante este tiempo, ¿sí?, la gran cantidad, o quizás si alguno había pobre, porque también lo habla, era necesario que se pusieran a cuenta y poder ayudarnos unos con los otros. Eso era el año del jubileo, de gozo, de alegría, pero de reconocimiento a Dios por todo lo que habían obtenido y por todo lo que el Señor hasta ese tiempo les había otorgado, trayendo así libertad a ese pueblo y dejando la tierra también gozar de un tiempo de reposo. Y me detengo aquí porque es necesario nosotros también disfrutar del reposo. Y quizás esto nos lleva a analizar que la tierra se formó durante 6 días. Dios formó el origen, pero en el día número 7 el Señor decide descansar. Es necesario entonces que nosotros también reposemos, descansemos, para así tomar nueva fuerza y poder accionar de la manera correcta. Y esto pasó y fue señalado como el año 50, quiere decir después del 49, como año del jubileo. Hasta aquí te he entregado casos que nos llevan a entonar júbilo, a sonar las trompetas, que quiere decir el shofar, y poder decir gracias, Señor, porque hasta aquí hemos visto tu bondad, porque hemos visto la bendición que ha permanecido en nosotros
y hemos podido entender que todo lo que tenemos y todo lo que somos es gracias a ti. Hemos llegado al final de este video. Me alegraría saber qué te pareció. Sí, y también dejarte claro que es necesario que en nosotros esté ese júbilo, que siempre estemos sonando el shofar. Y quizás me dirás, pero no tengo un cuerno. O sea, tengo que ir a sacarlo. No, no, no. Da voz de júbilo y en alegría, voz alta, vocerío, grito, porque es para el Señor. Si el Señor ha sido bueno, entonces se debe evidenciar en nosotros con nuestros gestos la gratitud que hay en nuestro corazón. Y qué mejor manera que haciéndolo de la manera que David lo dijo. Y fue con júbilo, con sonido de trompeta. Así que tú y yo somos parte de este pueblo que debe alabar al Señor con todo lo que tiene. Con júbilo, con alegría, con sonido de trompeta, con címbalo. Y si tú tienes cualquier cosa que pueda darle alabanza al Señor, hazlo. Porque es la manera en la cual damos gratitud al que se lo merece. Y reconocemos que es su presencia la que nos ha permitido vivir todo hasta acá. Y que solo por su gracia nosotros hemos podido alcanzar y obtener lo que hasta ahora tenemos. Así que bendiciones, mis hermanos, y nos seguimos viendo en cada uno de estos videos. Si tú no estuviste en los anteriores, acá te voy a dejar los links más abajo en la descripción para que puedas ir a cada uno de ellos. Feliz, 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 bendecido y bienaventurado sea.